Hola con todos, gracias por sintonizarnos en nuestro podcast Voces del Clima. En esta vez vamos a hablar sobre el cambio climático en el Ecuador, los efectos y bastantes temas súper interesantes. Para esto tenemos a 4 expertos que nos acompañan. Diana, cuéntanos, ¿qué es el cambio climático? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Claro, el cambio climático es el resultado de las alteraciones en el clima global debido a las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva. Esto provoca fenómenos extremos como sequías, inundaciones y aumento de las temperaturas. Ecuador, por su diversidad y geografía, es vulnerable a estos cambios. Francisco, tú que eres experto en recursos hídricos, cuéntanos qué evidencia se ha visto en este ámbito. A ver, los glaciares en los Andes ecuatorianos, como el Chimborazo, dado que están perdiendo más a un ritmo alarmante. Todo esto afecta a las comunidades aledañas, ya que dependen de este recurso, ¿no? También se han visto grandes sequías en toda la zona costera e intensas lluvias en las zonas de la sierra, ¿no? Lo que vendría afectando a todas las comunidades que están dentro de estas zonas. Precisamente como tú mencionas, esto afecta a las comunidades más vulnerables. Afecta a la gente, sí, pero ¿qué creen que pasa con la biodiversidad, Diana? Claro, es preocupante. En las Islas Galápagos, el aumento de la temperatura y el océano afecta a especies claves como los corales y las tortugas marinas. En la sierra, animales como el oso de anteojos están perdiendo su hábitat debido al retroceso de los bosques nublados y si no actuamos podríamos perder especies endémicas y únicas. Hemos hablado sobre qué pasa en la biodiversidad, qué pasa en las comunidades vulnerables, pero ¿cómo crees que esto afecta, Nicolás, en la economía del país? Bueno, principalmente yo creo que según investigaciones esto afecta en el ámbito económico, digamos poniendo un ejemplo de la planta de cacao, del chocolate, pues a la final el cambio climático para ciertas plantas tienen ciertos requisitos de alguna temperatura específica para poder subsistir, pero si es que el cambio climático incrementa sus temperaturas, pues por ende estas plantas no pueden vivir. Y bueno, y no siempre en las plantaciones de cacao, sino en más plantas. Entonces, por ende, eso hace que la economía, pues, del Ecuador, pues, vaya disminuyendo y no vaya creciendo. Y por otro lado, como ya mencionaron, en las Islas Galápagos, pues esto también existe un índice económico alto al momento de que personas van como turistas y todo. Entonces, al momento del cambio climático, pues ciertas temperaturas dañan los ecosistemas, como antes mencionó, y eso básicamente. Claro, Nicolás. O sea, estoy de acuerdo sobre todo lo que se ha conversado, pero también me gustaría tocar y resaltar el punto sobre los efectos sociales, ya que toca recordar que el cambio climático no solo afecta a la naturaleza, sino también a las sociedades. Y existen muchas sociedades que son afectadas por esta, como lo son las comunidades indígenas, ya que estas han vivido siempre de lo que es la naturaleza, ¿no? Porque básicamente se necesitan bastante del agua y han sufrido muchas sequías. Entonces son afectados en su cultivo, en su forma de vivir y además lo que más les afecta es su esencia como tal, ya que ellos se representan demasiado con la naturaleza más que nosotros que vivimos en la ciudad. Esto que topas es algo súper interesante y ya hemos visto, bueno, cómo esto afecta en la biodiversidad, cómo afecta en la sociedad, cómo afecta en la economía, pero hemos nombrado algunos problemas. Ahora, ¿les parece si hablamos mejor de las soluciones? Nicolás, ¿qué crees que es una posible solución a esto? Bueno, yo creo que por parte del gobierno, pues implementar políticas que ayudan a promover energías renovables para la deforestación y pues básicamente implementar charlas para concientizar a los más pequeños sobre que tenemos que hacer un cambio, cuidar el medio ambiente y pues por ende mejorar el cambio climático. Claro, uno de los cambios también que podemos realizar sería de manera individual, ya que es muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos claro y las consecuencias que está causando el cambio climático, ¿no? Y un simple acto puede ser reducir el consumo de plástico, ya que diariamente nosotros consumimos demasiado plástico. Y también un dato interesante que toca resaltar es de que una botella plástica demora más de 500 años en deshacerse. Así que eso afecta mucho a la naturaleza y sería reemplazando los efectos del plástico por otro tipo de material que afecte menos a la naturaleza. Entonces, de esa manera podríamos contribuir con un cambio, ya sea menor, pero ayuda mucho a la naturaleza. Para aportar a lo que tú dijiste, una posible solución podría dejar de utilizar todo el tiempo carro y en medida de lo posible utilizar bicicleta o el transporte público, que así reducimos también la contaminación que producen los autos.
Francisco, ¿qué nos puedes decir con respecto a la educación? A ver, la educación se puede tomar en cuenta como un factor productivo. Entonces, si el gobierno, y de alguna forma relacionándolo con el cambio climático, imparte una mejor educación sobre este tema, vamos a tener resultados más eficientes sobre el cuidado ambiental a largo plazo. Es decir, que si el gobierno plantea programas en donde se concientiza a la población, se creen canales más eficientes de comunicación para tener informada a la comunidad sobre el cambio climático, sus consecuencias y sus causas, a largo plazo vamos a tener menos impacto, vamos a tener menos prácticas que generen un cambio negativo en la naturaleza como tal. Por lo tanto, es una necesidad principal del gobierno invertir en este tema. Pues yo creo que en el ámbito comunitario deberíamos fomentar proyectos para reforestar los bosques, ya que estos son clave, ya que absorben el dióxido de carbono. Sí, precisamente esto que tú mencionas absorben el dióxido de carbono y esto nos ayuda a poder reducir los efectos del cambio climático. Me ha parecido súper interesante todo lo que ustedes han mencionado, chicos. Compartimos información súper valiosa aquí. Estoy seguro que a nuestros oyentes también les encantará todo lo que han escuchado. Gracias por sintonizarnos en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Voces del Clima.